Masejet Menachot, Daf Kuf, Alef Amud Alef, 101a, pero comenzamos las últimas 15 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Shenemazar, capítulo 12. Antes de comenzar, una pequeña introducción. ¿Cómo sabemos? Una behemá, o sea, un animal que fue consagrado para Corbán y después le vino un mum, le cayó un defecto, se puede redimir, ¿sí? La Mishnah a continuación nos va a hablar si se podrían redimir otros tipos de Kodashim. No animales, sino otros tipos de Kodashim. Veamos la Mishnah. Hamenachot ve'anesachim shenitmeu, achelo kachu bechli, yesh lahem pidyon. Mishekichu bechli, en lahem pidyon. Haofot ve'aetzim ve'alevona uchli sharet, shenitmeu, en lahem pidyon, shelo neemar pidyon, ela bebehema. La Mishnah se divide en dos partes. En la primera parte la Mishnah nos dice menachot o nesachim, que son nesachim, libaciones, shenitmeu, que se impurificaron, si todavía no se han consagrado en un utensilio y por ende no tienen kedushat aguf, una santidad corporal, una santidad física, sino nada más tienen que kedushat damim, una santidad monetaria, se puede que redimir. Pero si ya se santificó en un klisharet y por ende ya no tienen kedushat damim solamente, sino tienen ahorita que kedushat aguf, ya no se pueden que redimir. Esa es la primera parte de la Mishnah. Interesante, la Mishnah en esta primera parte, como mencioné, nos habla de menachot o nesachim que se impurificaron. ¿Qué pasa si no se impurificaron y todavía no tienen kedushat aguf? ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver en la Gemara. Segunda parte de la Mishnah, ofot. ¿Qué son ofot? Pájaros, aves, que fueron consagrados para Corbán. O etzim, madera, que fue consagrado para la pira, para la hoguera del Mizbeach. O la levoná, que fue consagrada para ser ofrendada sobre el Mizbeach. O el klisharet. En todos estos casos, a pesar que se impurificaron, no se puede redimir. Aquí ya la Mishnah no nos dice kichu bichli, lo kichu bichli. En esta segunda parte nos dice, repito, ofot que fueron consagrados para Corbán, madera que fue consagrado para la hoguera del Mizbeach, levoná que fue consagrado para ofrendarse en el Mizbeach y klisharet, a pesar que nitmeu, aún así no se puede redimir. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen kedushat aguf. Y cuando hay kedushat aguf, no hay posibilidad de redimir, a menos que sea ¿qué? Animal con mum, como mencionamos en la introducción. ¿Ok? Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Amar Shemuel, Va'afilu hen tehorim nifdim. Ma'itama kema de lo kachu bichli. Kedushat damim ninu, kedushat damim nifdim. Ve'anitmeu tnan. הוא הדין דף על גב דלא נטמעו, והייתי דקבאי מתנסיפה, משקידשו בכלי אין להם פדיון, דאפילו נטמעו נמי, לא, טענה מרישא שנטמעו. משקידשו בכלי אין להם פדיון פשיטא, קדושת הגוף נינו. יצריך סלקא, תחמינא אילו בעל מום מקרה טמא, טמא נמי כבעל מום דמא. Y por lo tanto, ואף על גב דקדוש קדושת הגוף, כן אפילו במום מפריק, הנינה מלפרוק, כמשמען דלאו כי היית טמא קריא רחמנה, לבעל מום דמכלי שייד, להשגיחן דמפריק. ובעל מום מחיק לטמא. דתניא, ועם כל בהמה טמאה שלא יקריבו ממנה קורבן לשם. בבעלי מומין שנבדים הכתוב מדבר. אתה אומר בעלי מומין שנבדים, הוא אינו אלא בהמה טמאה ממש. כשהוא אומר ואם בבהמה טמאה, ופדה בערכך, הרי בהמה טמאה אמורה. המאני מקיים ועם כל בהמה טמאה, בבעלי מומים שנבדים הכתוב מדבר. יכול ליפדו על מום עובר, תלמוד לומר שלא יקריבו ממנה קורבן לשם. מי שאינה קרבה לשם כל עיקר, יצתה זו שאינה קרבה היום וקרבה למחר. Ok, viene Shemuel y nos dice lo siguiente. En la primera parte de la Mishnah, ¿qué mencionamos? Que menachot o nesachim, que se impurificaron, si todavía no se consagraron en un utensilio y no tienen que usar taku, sino que usar también nada más, se puede que redimir. Viene Shemuel y dice, mira, esta halajá de la primera parte no es únicamente cuando se impurificaron, sino también cuando todavía están ¿qué? Puros. También cuando todavía están, si también las menachot, los nesachim están teorim, también se pueden redimir. ¿Por qué?
Porque si todavía no se ha consagrado en un utensilio, pues no tiene que usar Takuf, sino nada más que usar Tamim. Y si tiene que usar Tamim, se puede que redimir. Pero la Mishnah nos dice que Shenit Meu. O sea, la Mishnah nos dice que para que se pueda redimir, Menachot y Nesachim, Shenit Meu, cuando no fueron consagradas. Dicen, entonces, más para que tiene que ser Shenit Meu. Dice, no, en verdad, la Mishnah no se refiere a decir esta primera parte también cuando no se impurificaron. Y la razón que la Mishnah dijo Nitmeu es para Derechagav, de paso de la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah nos habla que cuando... un segundo. Perdón, no en la segunda. En la segunda alajá de la primera parte, que dice que cuando se consagró en Clique los Menachot y Nesachim, ahí ya no se puede ¿qué? Redimir, a pesar que Nitmeu. Entonces, ya que esa segunda parte es un hidush, a pesar que Nitmeu, por eso te dijo Nitmeu, te dijo Nitmeu para decirte que cuando fue consagrado, inclusive que Nitmeu no se puede redimir, ¿sí? Para enseñarte esa parte. Pero eso es obvio, si ya fue consagrado en un Kli, ¿sí? Obvio que no tiene pidión, porque ya tiene que usar Takuf. A pesar que Nitmeu, ¿verdad que no va a poder? Dice, no, se necesita, ¿por qué? Porque en la Torá, como vamos a ver más adelante, un animal Balmum sí se puede ¿qué? Redimir, aunque tenía que usar Takuf para el Mizbeach. Y si es Balmum, se puede redimir. Y la Torá le llama a un animal que es Balmum, le llama Tamé. Si uno hubiese pensado, bueno, entonces Tamé es como Balmum. De la misma manera que Balmum, aunque tiene que usar Takuf, decimos que se puede redimir si tiene un Mum, pues también en un caso un animal en un caso de un corbán que tiene que usar Takuf, si es Tamé, se podría que redimir. Por eso necesitamos enseñarte en la primera parte, en la segunda alajá, que aunque si tiene que usar Takuf, aunque es Tamé, no se puede redimir. ¿Y dónde la Torah le llama a un animal Balmum Tamé? Le llama la Torah Baraita, el pasuk en Vaikra capítulo 27, versículos 11 y 12, ¿sí? Dice, Veinkol behemá temea. Y ahí se refiere a ¿qué? A un animal Balmum, no Tamé. Sabemos que se le llama tamé a un animal Balmum. ¿Y por qué? ¿Quién te dijo que behemá temea se refiere a un Balmum ahí en este pasuk Vaikra 27, 11 y 12? ¿Quién te dijo? Puede ser que se refiere a ¿qué? A un animal tamé. ¿Qué significa un animal tamé? Un animal no kasher, ¿sí? Como por ejemplo, de las especies temeim, o sea, de un camello, un burro, un caballo. Dice, no, porque ya más adelante, ¿sí? En Vaikra, en el mismo capítulo 27, pero versículo 27, o sea, un par de versículos después, está escrito, Vimba behemá temea ufada berkeja. Ya está escrito ahí, behemá temea. Una behemá impura, un animal no kasher. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los primeros pesukim? Seguro está hablando en Baal Mun, ¿sí? ¿Que se puede qué? Que se puede redimir a pesar que tiene que usar Takuf. Uno hubiese pensado que uno puede redimirlo cuando tiene que usar Takuf, cuando tiene un defecto, aunque sea un defecto que pasajero. Dice, no, el pasuk de Asher Leakribu Mimena Korban Lashem, que nunca se podrá ofrendar. ¿Cuándo es eso? Cuando tiene un defecto permanente. Pero si es pasajero, o sea, si hoy no puedes y mañana sí, ahí no puedes redimirla, inclusive mientras que tiene el defecto. Okay. Seguimos. Moti Rabuna bar Manoach, Haofot ve'aetzim ve'alevona ochli sharet, shenitmeu, en la empidion, שלא נאמר פידיון אלא בהמה בשלמה, עופות קדושה לגופנין הוא, ולא נאמר אלא בהמה, אלא עצים ולבונה, אוכלי שרת יפרקו אלא לאו, משום דתיאורים בעלמא, אין הבדים, ואני נמי, אף רגעות נטמעו, כתיאורים דמו, דעצים ולבונה לה בני אוכלה נינו, אלא חיבת הקודש משווה לאוכלה. דעצים כמה דלא שמשע אפילו לגזירים, לא מתקשר, לבונה נמי כמה דלא קדשה בכלי שרת, לא מתקשרה. כלי שרת נמי, הואיל ואית בטהרה, הואיל ויתלאו טהרה במקווה. לא, לעולם מלאך, תיאורים בעלמא נפדין, והני משום דלא שכיחי הוא. בשמה לבונה אוכלי שרת לא שכיחי, אלא עצים משכח שכיחי. עצים נמי כיוון דאמר מול כל עת שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח, ילקח לא שכיחי. Ok, escuchen bien. Otra vez, Shmuel que nos dijo que la primera alajá de la primera parte de la Mishnah, que nos dice que Menachot o Nesachim, previo a la consagración en un Kli, o sea, cuando no tienen que usar Takuf, sino que usar Tamim, se puede que redimir, no solamente cuando se purificaron, sino también cuando siguen siguen puros, siguen teorim. Así nos dijo Shmuel. La Mishnah nos dijo, no, Derechag, eso se dijo para la segunda alajá de esa primera parte. Pero en verdad dice Shmuel, repito, que se puede redimir
Menajot y Nesajim, cuando todavía no fueron santificadas en el Kli, por ende no tienen Kedushat Aguf, sino Kedushat Damim, se puede que redimir, también si no está que Tame. Así dijo Shmuel. Viene Rabuna Bar Manoach y pregunta de la segunda parte de la Mishnah. En la segunda parte de la Mishnah mencionamos que Ofot, Etzim, Leboná y Kli Sharet, que se impurificaron, Shenitmeu, no se pueden que redimir. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen Kedushat Aguf. Y cuando tienen Kedushat Aguf no se puede redimir únicamente en ¿qué? En animal con mum. Bien, la Gemara dice un segundo. Entendamos por qué cada una de esas cosas tiene Kedushat Aguf. Entiendo que Ofot tiene Kedushat Aguf porque apenas lo consagras, ¿sí? Eso mismo puede ir para él Mizbeach. O sea, Melikaz, el Melikaz en Mizbeach. Y por lo tanto, apenas lo consagras tiene que Kedushat Aguf. Entonces entiendo que no puedes que redimirlo. Porque Kedushat Aguf se puede redimir únicamente ¿en dónde? En animal con balmo. Pero Etzim y Leboná y Kli Sharet, o mejor dicho, Etzim y Leboná que no fueron consagrados en un utensilio, porque la segunda parte de la Mishnah no nos hace diferencia entre consagrados en un utensilio o no. Entonces también nos está hablando cuando no fueron consagrados en un utensilio. Etzim y Leboná que no fueron consagrados en un utensilio y Kli Sharet, ¿sí? ¿Qué tienen aparentemente? Tienen aparentemente únicamente que Kedushat Aguf. Kedushat Damim, perdón. ¿Sí? Sí, porque ahí nos está hablando de Etzim y Leboná que fueron consagrados en utensilio o no consagrados en utensilio. Cuando no fueron consagrados en utensilio, ¿qué tienen Etzim y Leboná? Kedushat Damim. Y Kli Sharet también que tiene aparentemente Kedushat Damim. Eso no es para el Mizbeach. Kedushat Damim. ¿Sí? Entonces debería ser que cuando se impurifican, deberías de poder redimir. Porque la Mishnah no dice que no se puede redimir. Tenemos que decir que los Kodashim Teorim, como Menajot y Nesajim, ¿sí? De la primera parte, ¿sí? No se pueden redimir, inclusive si no tienen Kedushat Aguf. O sea, cuando no fueron consagrados en un utensilio. Y estos tampoco, Etzim, Leboná y Kli Sharet, no se pueden redimir, porque a pesar que se impurificaron, ¿sí? Se consideran que puros. ¿Y por qué se consideran puros? Explica Rabuna Bar Manoach. Etzim y Leboná no son aptos para consumo. Entonces, si tocó algo tamé, no son receptibles no reciben la tumá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú me vas a decir que se puede beber tamé? Por Hibata Kodesh. Por el hecho que están en que Malata Kodashim, como son Kodashim, se vuelven importantes, se vuelven como Jalín para recibir ¿qué? Tumá. Esto es respecto a Etzim y Leboná. Entonces, respecto a Etzim, mientras que todavía son maderas y no los has preparado, no los has lijado para ponerlos como madera, leña, no los has lijado bien, todavía que no recibe tumá. Y Leboná, mientras que todavía no lo has consagrado en un Kli Sharet, y por ende todavía no está apto para Korban, porque no lo has consagrado todavía, tampoco es apto para recibir tumá. ¿Sí? Y por lo tanto, la Mishnah nos dice que únicamente Etzim y Leboná que fueron impurificados, o sea, que tocaron tumá, ¿sí? Perdón, a pesar que fueron impurificados, por eso la Mishnah nos dice que a pesar que fueron impurificados estos dos, ¿sí? No reciben, no pueden ser redimidos. ¿Por qué? Porque en verdad no son temeim, porque son teorim, porque no reciben tumá. Y Kli Sharet también, ¿sí? También si se impurificó, ¿sí? Se debería considerar teorim para respecto de redimir. ¿Por qué? Porque aunque está tamé, un Kli se impurifica, pero se puede purificar rápidamente, como a través de mikve, ¿sí? De todas maneras, vemos en la Mishnah de esta segunda parte que Kodashim Tehorim, Kodashim que son puros, Tehorim, o que en el Kli Sharet es impuro, pero se considera puro, como acabamos de explicar, no se puede redimir, inclusive si no tienen Kedushat Aguf. Esto no cuadra con Shmuel, que Shmuel dijo que Menajot y Nesajim, cuando no está Tamé, si no está Taor, se puede redimir si no tiene Kedushat Aguf. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no. En verdad podemos decir que normalmente, efectivamente, Kodashim Teorim, se pueden redimir mientras que no tengan Kedushat Aguf, sino Kedushat Damim, como dijo Shmuel. Y los casos de la segunda parte, 3 de la segunda parte, Etzim, Leboná y Kli Sharet, ¿por qué no se pueden entonces redimir? Si son teorim o se consideran teorim, y adicionalmente tienen no Kedushat Aguf, sino Kedushat Damim. Sino porque es otra cosa, porque no son shkiji, no son comunes de conseguir, no es fácil de conseguir. Y por lo tanto, Jajamim Gazru,
que no lo puedas redimir, ¿sí? ¿Por qué? No lo puedas redimir del Ekder y sacarlo para Julín. No vaya a ser que los Gizbarim no vayan a encontrar estas cosas fácilmente. Por eso es un decreto de Rabbanán. En verdad sí se puede redimir. Sí se puede redimir. Cuando tiene Kedushat Tamim, y aunque es Tahor, se puede ¿qué? Redimir. ¿Y esto por qué no se puede redimir? Estas cosas de Etzim, Leboná y Klisharet, porque si los redimes, vas a tener que comprar más. Y es difícil comprar más. Eso no es de nada Rabbanán. ¿Sí? A diferencia de Menajot y Nesachim, en la primera parte de la Mishnah, que Menajot y Nesachim, harina y vino, se consigue fácil, Shriach. ¿Sabes qué? Cuando está Tahor, cuando es Kedushat Tamim, aunque esté Tahor, redímelo, no pasa nada. No hay esta que será. Bien, la Gemara clara, pero un segundo. Leboná y Klisharet, entiendo que son cosas que no son Shriche. Sí, Leboná es difícil de conseguir, Klisharet está limitado, Klisharet de Betamikdash. Entonces entiendo que ahí se haga la que será. Pero Netzim, madera es fácil de conseguir. Dice, no, también madera es difícil. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah Masejet Midot Perek Mishnah Hei que cualquier maderita que tiene que un gusanito no es apto para qué? Para mis vete a conseguir una madera sin ningún gusano. Muy difícil. Por eso no se considera shriach y por eso Jamim Gazru, que no se puede redimir, en este caso, inclusive que tiene que usar tamim, mientras que estén teorí. Pero cuando no hay esta que será, como el caso de Shmuel, el caso de Menajot y Nesachim, que eso es fácil conseguir, ¿sí? Repito. Ahí Jamim no hicieron esta que será y dijeron que se puede redimir si no tiene que usar de guf, aunque esté también que si está Tahor se puede redimir mientras que tenga que usar tamim y no que usar de guf, o sea que no fue consagrado en un utensilio. Seguimos, otra pregunta en contra de Shmuel. Amar papá, Ishmiel el Shmuel ha de Tania matpis temimim le ve de capay ten podimotam el mizbeach shekol raúl le mizbeach no se mide mizbeach leolam habe adarbe veloi shemiale velo adarbe lava martatam que van de los shejelo mi farque ahanami que van de sheje mumin de pas que van de sheje de mumin de pasle bema da filo bedokim sheba mi pasle irkach lo sheje. Otra pregunta en contra de Shmuel. Dice el papá, si Shmuel hubiese escuchado la siguiente baraita, se hubiese ¿qué? Retractado. Pero como no la escuchó, por eso no se retractó. O sea, básicamente una pregunta en contra de Shmuel de una baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona consagra animales temimim? ¿Qué es temimim? Sin defecto, sin mum. Pero ¿para qué lo consagra? No para misbeach, no para korban, sino para bedek bait, o sea, para el mantenimiento del templo. O sea, en este caso tienen animal que kedushat damim nada más, no tiene kedushat de kuf. ¿Sí? Y por lo tanto, se pueden redimir. Dice la baraita, aún así, no puedes redimirlo para lo que tú quieras. Puedes redimirlo únicamente para que usen ese animal para misbeach. O sea, uno puede venderlo, tiene que usar también, sí, porque lo consagró para Bedek Bait. Puede venderlo y usar el dinero para el mantenimiento del Betamikdash, pero tiene que venderlo a una persona que quiere usar este animal como ¿qué? Como korban. ¿Por qué? Porque toda cosa que es apta para el misbeach, que es Raúl la misbeach, no puede salir del misbeach. Y por lo tanto, ya que esto fue consagrado, a pesar que fue consagrado para Bedek Bait y tiene nada más que usar también, si es apto para el misbeach, tiene que llegar al misbeach al final. Entonces, puedes redimirlo, puedes venderlo, puedes usar el dinero para el mantenimiento, pero si tienes que vender a alguien que ¿qué? Que lo vamos a usar para el misbeach. Dice la Gemara, si Shmuel hubiese escuchado esto, esta baraita se hubiese retractado. ¿Por qué? Porque Menajot y Nesachim, que eso fue lo que Shmuel habló, Menajot y libaciones, vino, ¿son reunidos misbeach o no son reunidos misbeach? Son reunidos misbeach. ¿Sí? Entonces debe ser que lo mismo que esta baraita, un animal sin defecto, que no se puede redimir para sacarlo para Julín. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Shmuel? Que sí se puede. Entonces dice, así, pregunta la Gemara, sin embargo la Gemara tumba esta pregunta y dice, no, en verdad Shmuel sabía esta baraita y aún así no se retractó. ¿Por qué? Porque de la misma manera que dijimos antes, para explicar a Shmuel, que todo lo que dijo Shmuel es únicamente Menajot y Nesachim, pero en Etzim y Leboná, no. ¿Por qué Etzim y Leboná no? La igual que Klisharet, porque no es Shriach. Entonces, Jamim Gazru, como no es Shriach, para que, si no, no van a encontrar. Igualmente aquí, un animal que no tenga ningún defecto no es fácil de encontrar. Porque inclusive una catarata, un defecto en el ojo mínimo, decimos que es mum. ¿Sí? Por eso, encontrar un animal tamim sin ningún defecto que es apto para misbeach, se considera algo que no es shriach. Y por lo tanto decimos que hay una que será que no puede ser redimido para el de Julín. Y por eso es que tiene que llevarse al final al misbeach. ¿Sí? Al igual que Etzim y Leboná y Klisharet, que son los shriach. Pero en el caso de Menajot y Nesachim,
Shmuel sí puede seguir manteniendo su opinión, que sí se puede sí se puede redimir, porque ahí sí es shriach, sí es común. Seguimos, Rabotay. Rav Kahana amar temeim nifdim teorim en nifdim. Vejen amar Rabbi Yoshaya temeim nifdim teorim en nifdim. Ika de hambre amar Rabbi Yoshaya afiru teorim nifdim. Rabbi Elazar omer kulam temeim nifdim teorim en nifdim. Chutz maserita defa sheminhat jote. She'amra Torah mechatato al chatato. Escuchen bien, Rabotay. Otra Gemara nos trae una opinión que discute con Shmuel. Otra vez, Shmuel que nos dijo que Menachot y Nesachim, que tiene solamente que usar tamim, o sea, cuando no fueron santificados en un utensilio, no solamente tamé, sino también tahor, ¿se puede qué? Se puede redimir. ¿Sí? La Gemara te trae una opinión que discute con Shmuel. ¿Quién? Rav Kahana. Rav Kahana dice, no señor, Menachot y Nesachim, cuando están temeim, como dice la Mishnah, y solamente tiene que usar tamim, pero temeim también, ahí es cuando se puede redimir. Pero si están teorim, lo nifdim. Igualmente así también opina Rav Oshaya. Según la segunda versión, Rav Oshaya opina como Shmuel. Entonces tenemos que dos opiniones. Rav Oshaya hay dos versiones, ¿cuál es? Y como la primera como la segunda, pero hablemos de Rav Kahana para no confundirnos. Shmuel dice que cuando es Menachot y Nesachim, cuando no tienen que usar Takov, sino que usar Tamim, no solamente Temeim, sino también Teorim se puede redimir. Rav Kahana dice únicamente Temeim se puede redimir y Teorim no se puede redimir. Y Rav Oshaya, dos versiones, como Shmuel o como Rav Kahana. Tercera opinión, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dice, mira, en verdad, Menachot y Nesachim, como él opina como Rav Kahana en este punto, cuando están Temeim, o sea, todos cuando tienen que usar Tekuf, cuando tienen solamente que usar Tamim. Cuando Rabbi Elazar discute, dice, no, cuando en todas las Menachot y Nesachim, Temeim se puede redimir, mientras que tiene nada más que usar Tamim, obviamente, y Teorim no se puede redimir. O sea, igual que Rav Kahana. Menos, ahí sí tiene menos, que ahí sí es un detallito que discute con Rav Kahana, Asirita Efa, de Minhat Jote. O sea, un Korban Levi Oret. ¿Qué es Korban Levi Oret? Un Korban que dependiendo del estatus económico de la persona, hay Ashirut, hay Dalut y hay Dale Dalut. Una persona rica, Dalut, pobre y muy pobre. Dependiendo de su estatus económico, trae animal, trae pajaritos, trae harina. Entonces, la Sirita Efa de Minhat Jote, por ciertos pecados, son 3 pecados en específico, la Sirita Efa es el Dale Dalut. ¿Sí? En este caso, la Sirita Efa, esta harina del Dale Dalut, se puede redimir inclusive si está tahor. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba? Porque respecto a Korban Levi Ored, ¿sí? Está escrito en la Torah, Vejiper alaba Cohen mejatato. Pero este mejatato, el lenguaje de mejatato está escrito sobre los 2 primeros niveles, Ashir y Dalut, los más altos. Pero respecto a Minhat Jote, de Dale Dalut, o sea, el tercer nivel, el más pobre, no dice mejatato, sino al jatato. Gezerat Akatu, aquí, ¿por qué esta diferencia? Para enseñarte lo siguiente. Mejatato, para decirte que a veces un jote de estos pecados en específico, no vamos a entrar en detalles ahorita, pero muchas veces, en ciertos casos, el jote puede ser expiado en parte del dinero del hatat. O sea, si cuando pecó era rico y designó dinero para comprar un animal para su hatat porque era rico, y después, entonces ya designó dinero y después se empobreció, puede con ese dinero, vamos a decir que designó 1000 para comprar animales, ¿sí? Y ahorita, en el momento de traer el corbán, ahorita se empobreció, puede usar ese dinero parcial, 500 para comprar ¿qué? Aves nada más, ¿sí? Me jatato. Puede usar helek miktzat. Puede usarlo. Y cuando dice al jatato es para decirte que a veces el joté, el pecador, puede agregar sobre su jatat, puede adicionar. ¿Cuándo? Cuando en el momento que pecó era Dale Dalut, era muy muy pobre. Entonces separó que Astirita de Fakemach, separó que harina, lo que le correspondía traer. Y después, antes de traerlo como ofrenda, se enriqueció. Entonces, en este caso puede redimir el Kemach y usar ese dinero y agregar más dinero para poder comprar ¿qué? O Dalut o Ashirut. Pero vemos entonces que se puede redimir Asirita de Fa, ¿sí? Obviamente mientras que todavía no se consagró en un utensilio, aunque está ¿qué? Tahor. Entonces dice Rabbi Elazar, normalmente opino como Rav Kahana que en Menachot y Nesachim, cuando está Tamé se puede redimir y cuando está Tahor no se puede redimir. Menos un caso, Asirita de Fa y Minhat Jote, porque hay una que se la ataca tú. 3 opiniones entonces. Shmuel opina, siempre se puede redimir. Tamé, mientras que sea que yo Tamim, Tamé o Tahor, se puede redimir. Rabbi Elazar dice, Rav Kahana dice que Ushat Tamim únicamente Tamé se puede redimir, Tahor no.
Rabbi Elazar mantiene de cierta forma esta opinión que únicamente también se puede, únicamente también se puede redimir Itaor, no, menos Aserita Efa. Seguimos, Rapotay. Ok. Amar Rabbi Oshaya, Shamati, Pigel Bemincha, le Rabbi Shimon, no metametu matojalin. דתנן, העורלה וכלי הכרם ושור הנסקל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ופטר חמור ובשר וחלב כולם מטמאים טומאת אוכלים. רבי שמעון אומר כולם מטמאים טומאת אוכלים ומודה רבי שמעון בבשר וחלב שמטמא טומאת אוכלים הואיל והייתה לו שעת הכושר. ואמר רב אסי אמר רבי יוחנן מה יטמא רבי שמעון מכל האוכל אשר יאכל אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים אינו קרוי אוכל והפיגל במנחה נמי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. Ok, presten atención, Rapotay. Mencionamos ahorita, hace un par de minutos, que Rabbi Oshaya, ¿qué opina? ¿Cómo qué opinión opina? Dos versiones tenemos. Según la primera versión opina como Rav Kahana y según la segunda versión opina como Shmuel. Muy bien. Ahorita la Gemara trae otra alajá que dice Rabbi Oshaya. Y después vamos a preguntar de esta hacia una de las versiones. Hacia una de las versiones de Rabbi Oshaya previamente mencionadas. Dice Rabbi Oshaya, escuché de Rabotai, escuché de mis maestros, que si una persona pigel beminja, ¿qué es pigel beminja? Tuvo un pensamiento inapropiado de fuera de tiempo, ¿en qué? En un korban minja. Según Rabbi Shimon, que vamos a mencionar más adelante, no, ese korban no puede recibir tumá como el resto de ojalim. Normalmente ojalim, comida, recibe tumá. ¿Sí? Repito, una minja que hubo pigul, que pensó pigul, según Rabbi Shimon, que vamos a mencionar más adelante, no puede recibir tumá como el resto de los ojalim. ¿Por qué? Porque cuando le haces pigul, está prohibido beaná. Y vamos a ver que Rabbi Shimon opina que cuando hay algo que está prohibido beaná, a pesar que es ojel en la realidad, pero ya que no se puede comer, no se considera más ojel y por lo tanto no puede recibir tuma. Así dice Rabbi Oshaya, según la opinión de Rabbi Shimon. ¿Dónde está ese Rabbi Shimon? Una baraita en Uktzin. Está escrito Orla, que es el cuarto año, ¿sí? De un brote. Kilea Kerem, ¿sí? Que es Kilaim de viñedo. Shora Niskal, que se dictaminó que tiene que ser Sekilá, y uno le hizo Shejitá, previo a la Sekilá. Egla Arufa, que sí, cuando sonamos con el muerto, que se hizo Shejitá. Tzipore Metzorá, que se le hizo Shejitá. Peter Hamor, que no se le redimió, y se le hizo Shejitá no para uno, porque es Hamor, sino para quién, para el idólatra, para el gentil. Basar, que se cocinó con carne, que se cocinó con leche. En todos estos casos, dice Tanakama en la baraita, a pesar que están Asurim Beaná, recibe tuma, puede recibir tuma. ¿Por qué? Porque se consideran ojel respecto. Se consideran ojel. No es apto para tener provecho, pero se llaman carne es comida, leche es comida, todas esas cosas es comida. ¿Sí? Entonces recibe tuma. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice, no señor, todos los casos, menos basar bejalab, no pueden recibir tuma. ¿Por qué? Porque están asurim be aná. Y si están asurim be aná, no se consideran ¿qué? Comida. Si no se consideran comida, no pueden recibir tuma. Menos basar bejalab, dice Rabbi Shimon. ¿Qué? Que basar bejalab sí puede recibir tumá, a pesar que ahorita no se puede tener provecho, porque lo cocinaste, no se puede tener provecho. ¿Y por qué este sale de la regla? Porque basar bejalab, no obstante, ahorita no puedes tener provecho, pero antes de mezclarlos, antes de cocinarlos juntos, sí podías tener provecho. Entonces tenía shata kosher, tuvo un momento de aptitud previo, y ya que tuvo un momento de aptitud previo de ser comestible, por lo tanto decimos que recibe tuma. A diferencia de Shon Niskal y todas esas cosas, que antes de hacerle Shejitá no podía comerlo. Shon Niskal, por ejemplo, no podía comerlo. Y después de Shejitá ya era Shon Niskal. Entonces nunca tuvo momento de aptitud y por lo tanto, Asur Beaná no podías comerlo nunca. Y por lo tanto, ya que Asur Beaná ahorita, decimos que no recibe tuma. Así opina Rabbi Shimon. Adicionalmente, agrega Rabbi Oshaya, dice Rabbi Así en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, dice Rabbi Yohanan, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon? Que cuando es Asur Beaná, si no tuvo Shata Kosher, si no tuvo un momento de aptitud previo, si no tuvo,
un momento no recibe tumá. Esto va a explicar por qué, porque en Baikra 11:34, respecto a comidas, alimentos que pueden recibir tumá, escrito Mikola Ogel Asher Yahel, que puede ser que consumido, Asher Yahel. Entonces, cuando algo puede ser consumido, ya sea por los Yehudim o ya sea por gentiles, ahí decimos que se considera Ogel y recibe tumá. Pero cuando no puede ser consumido, no nada más para el Yehudí, sino tampoco para el gentil, porque no se puede tener provecho de nada, ahí decimos que no se llama Ogel y por lo tanto no recibe ¿qué? Tumá. Entonces, si es así, dice Rabbi Yoshaya, aquí está la fuente para lo que dije antes, que según Rabbi Shimon, si una persona pigel be minja, tuvo pigul en minja, ¿qué pasa? Ya no se puede ¿qué? Tener provecho, hay que hacer la minja hay que quemarla, no se puede tener provecho, está pasul hay que quemarla. Por lo tanto, si una tumá tocó esta minja, cuando pigel va, decimos que ¿qué? Que no recibe tumá. Así dice ¿quién? Rab Oshaya, según la opinión de Rabbi Shimon. ¿Sí? Sí. Bien la Gemara, leímos hasta acá, ¿no? Sí. Yahi, ¿sí? Yahi basar behalav nami. תיפוק דאוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא, דתנא רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בשר וחלב אסור באכילה מיותר המנה, שנאמר כי עם קדושתה, להשם לא יאכל אותו ושיגידו באכלים עמו. ולהלן הוא אומר, ואנשי קודש טיעונינו, בשר ושדה טרפה לא תאכלו, מה להלן אסור באכילה מותר בהנאה, אף כאן אסור באכילה מותר בהנאה. חדה ועוד כאמר, חדה דאוכל שאתה יכול להכילו הוא, חדה דאוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא, ועוד לידי נמי הייתה לו שעת הכושר. Bien la Gemara y pregunta sobre la explicación de Rabbi Yohanan. Ya, vamos a llegar más adelante a las dos versiones, ¿sí? Las dos versiones de Rabbi Yoshaya previa antes mencionada. Pero de todas maneras, la Gemara ahorita pregunta sobre la de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan explicó que la razón por la cual Rabbi Shimon opina que las cosas que están prohibidas van a... Un segundo. Sí. ¿Cuál es la razón que no reciben tumá ciertas cosas? Porque esa surbeaná, ¿sí? A diferencia de basar bejalab, que no obstante que la razón que sí recibe tumá es porque no obstante ahorita ahorita esa surbeaná, pero antes tuvo shata kosher. Dice un segundo. Si tú me dices que según Rabbi Shimon únicamente cuando algo es surbeaná es cuando decimos que no recibe tumá, pues Rabbi Shimon según su propia opinión puede decir que en basar bejalab la razón por la cual sí recibe tumá es porque según él, como vamos a ver a continuación en la baraita, carne y leche sí se puede tener que provecho, como está escrito en la baraita. Rabbi Shimon ben Yehuda dice el nombre de Rabbi Shimon, carne y leche no se puede comer, pero sí se puede tener que provecho. Como está escrito en el pasuk en Devarim 14:21, Kiam kadosh atar Hashem lo deja, lo te vashegid y bajalem imos. Está escrito en Basar Bejalab. Y respecto a Isur Terefat, está escrito Ve'anshe kodesh tiulin y Basar Basar Terefat lo tojelu. Ya que ambos pesukim, respecto a Basar Bejalab dice Am kadosh, respecto a Terefat dice Anshe kodesh, hacemos una que se Shabbat decimos lo siguiente. De la misma manera que respecto a Terefat la prohibición es únicamente que comer, pero sí puedes dárselo a un goy, o sea, sí puedes tener que aná. Igualmente respecto a Basar Bejalab, la prohibición es únicamente que comer, pero sí puedes tener que aná. Entonces, si es así, ¿por qué Rabbi Yohanan tuvo que explicar a Rabbi Shimon que la razón por la cual... Entonces si la razón de Rabbi Yohanan es correcta, que la razón por la cual cuando algo no es cuando algo es asur beaná, no es ogel, entonces si esa es la razón, ¿por qué no se considera ogel y por ende no recibe tumá? Entonces, ¿por qué en Basar Bejalab me tiene que decir que la razón es porque antes tuvo shata kosher? No, en Basar Bejalab tiene, ¿por qué se recibe tumá? Porque no es asur beaná, según la opinión de Rabbi Shimon mismo. En verdad tienes razón. Él se refiere a decir Rabbi Shimon se refiere a decir dos cosas. Una, que efectivamente en Basar Bejalab, dos razones por las cuales en Basar Bejalab sí se considera ogel y por ende recibe tumá. Uno, que yo opino que sí se lo puedes dar de comer a otras personas. Y dos, o sea que es mutar baná. Y dos, que también para el mismo Yehudí, ¿sí? Tuvo shata kosher. Y por eso son dos razones. Entonces, en verdad, no hay que llegar está diciendo dos razones. Una, que en verdad, ¿por qué Basar Bejalab sale la regla según Rabbi Shimon y dice que se considera ogel? Esa es surbeaná. No, dos razones. Una, porque en verdad es mutar baná. Y dos, porque también es para el Yehudí que esa surbeaná tuvo shata kosher. Por eso es que esas son dos razones, en verdad. Seguimos. Meiti Rabbi Shimon אומר, יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלים ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלים. כיצד? לן לפני זריקה אינו מטמא טומאת אוכלים. לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלים. ופיגול בין קודשי קודשים וקודשים קלים אינו מטמא טומאת אוכלים. פיגל במנחה מטמא טומאת אוכלים.
Lo kasha, kan shayet la shata kosher, kan shelo ayeta la shata kosher. Ejida me la shata kosher. Dak de shinu mechubar. Velifrikinu. Ani chalach lishna, da amar Rabbi Yoshaya, temin nifdim, teorim nifdim shapir. Ela leach lishna, de amar afilu teorim nifdim lifrikinu. Hasta mía lo parik. וכבד נביאי פריק לה, השמין רבי שמעון דאמר, כל העומד להיפדות כפדוי דמה. דתניא, רבי שמעון אומר, פרה מתה טומאת אוכלים. הואיל והייתה לה שעת הכושר, ואמר השקיש, אמר היה רבי שמעון, פרה נפדית על גמר אחתה. אך ישתא בישלמה פרה עומדת להיפדות היא, שאם מצאה אחרת נאה ממנה מצווה לפדותה. אלא אני מנחות מצווה לפדותן. אוקיי. Ahorita la Gemara sí va para la pregunta de las dos versiones, ¿sí? Pregunta de las dos versiones, mejor dicho. Otra vez, Rabbi Yoshaya que dice que una minja que nitpagla, pigel be minja, ¿sí? Como no se puede tener, dice Rabbi Yoshaya, perdón, minja nitpagla, o sea, pigel be minja, según Rabbi Shimon, que, un segundo, repito. Sí, Rabbi Yoshaya dice, pigel be minja, ya que no se puede, ya que está asur be'aná, entonces según Rabbi Shimon no va a poder recibir tuma, ¿sí? Porque Rabbi Shimon dice que cuando algo está asur be'aná no recibe tuma. Repito, Rabbi Yoshaya dice minja shenitpagla, o sea, pigel be minja, pigul en minja, según ya que no puedes tener provecho, hay que quemarlo. Entonces según Rabbi Shimon, que cuando no tiene provecho no recibe tuma, pues aquí tampoco va a recibir tuma. Rabbi Yoshaya dijo importante, lo dijimos varias veces, pero lo repito. Rabbi Yoshaya todo lo que dice es según la opinión de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice que cuando algo está surbeaná no recibe tuma. Por eso aquí dice Rabbi Yoshaya, según Rabbi Shimon, que algo que no recibe, que está surbeaná no recibe tuma, pues una minja shenitpagla, una minja que pensó pigul, entonces que no recibe tuma. ¿Por qué? Porque está surbeaná. Ok. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yoshaya, de una baraita. En la baraita, el mismo Rabbi Shimon dice lo siguiente. Yesh notar, ¿qué es notar? Lo que quedó, solamente después del límite de tiempo. Hay notar que impurifica, que puede recibir tumat ojalim. Y hay notar que no puede recibir tumat ojalim. ¿Cómo funciona esto? Dice la baraita, te voy a explicar. Todo esto lo dice Rabbi Shimon, ¿eh? Todo esto lo dice ¿quién? Rabbi Shimon. Te voy a explicar. Basar korban kelan, ¿qué es lan? Usemos los términos en hebreo, pero recordemos qué es lan. Lan es lina, ¿sí? Pasó la noche, ¿sí? No se consumió. Sí, notar, pasó la noche y no se consumió. Sí, un basar korban lan, pero ¿cuándo? Antes de la zerika. Normalmente la zerika, ¿cuándo se tiene que hacer? El mismo día del korban, ¿sí? Aquí pasó la noche, se hizo notar y nunca se hizo zerika. En ese caso no recibe tumat ojalim. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ahorita se prohibió en la mañana por notar, ¿sí? Y nunca tuvo shata kosher, porque nunca tuvo zerika. Nunca tuvo zerika, nunca tuvo un momento de aptitud, ¿sí? Se no recibe tumat ojalim. Sin embargo, sí se hizo zerika adecuadamente el día de la shejitá, y después lina, después notar, ¿sí? En ese caso sí recibe tumat ojalim. ¿Por qué? Porque no obstante, ahorita no, cuando ya se hizo notar no es apto, pero tuvo shata kosher, el día que se le hizo zerika, el día del korban. Sigue diciendo la baraita, pigul, esto es respecto a notar. Respecto a notar depende si hubo zerika o no hubo zerika. Respecto a pigul, que es un pensamiento inapropiado al principio de los servicios del korban, ya sea en Kodesh Kodashim, ya sea en Kodashim Kalim, no existe que reciba tumat ojalim. ¿Por qué? Porque cuando se hace pigul, en uno de los 4 servicios de la sangre, shejitá, kabbalah o lajao zerika, entonces sale que de un principio nunca tuvo momento de aptitud, ¿sí? Entonces, por lo tanto decimos que nunca recibe tumat ojalim. Pero si tuvo un pensamiento de pigul en una minja, que es una minja, harina, ahí sí recibe tumat ojalim. ¿Por qué? Porque tuvo shata kosher. ¿Cuándo shata kosher? Una minja, ¿cuándo tuvo momento de aptitud? Antes de consagrarlo, voy a comer la harina, ¿sí?
De todas maneras, vemos claramente que una minjá que tuvo pigul se considera comida porque tuvo shata kosher aparentemente. No como dijo Rabbi Shaya, que él dijo que pigel beminjá no recibe tumato jalim. Y en esta vareta dice que pigel beminjá sí recibe tumato jalim. Será no hay contradicción. La vareta está hablando de una minjá normal, que efectivamente tuvo shata kosher, como dijimos cuando, antes de que se fue la harina consagrada. Se podía comer la harina. Se podía usar para hacer pan, se podía comer. Se tuvo su momento de shata kosher. Pero ya está hablando en un caso que la harina nunca tuvo shata kosher. ¿Cuál es el caso ese? Cuando fue consagrado. ¿Desde qué momento? Desde el momento que estaba todavía en la tierra. Entonces no se podía comer en ese momento. Y cuando fue consagrado, ya no se puede comer. Y después, diste pigul minjá, nunca tuvo shata kosher. Entonces ahí es cuando decimos que no recibe tumat. Ahí es cuando Roshaya dice que según Rabbi Shimon no recibe ¿qué? Tumat ojalí. Pero un segundo. Viene la Gemara y pregunta. Y aquí es cuando vamos a meternos a las dos versiones de Rabbi Shaya. Pero un segundo. También en este caso que consagró los gitín, ¿desde cuándo? Desde la tierra, de que estaban conectados a la tierra. ¿Sí? Todavía podías redimirlo y comerlo. Después de que lo consagraste podías redimirlo. Mientras, ¿por qué? Porque todavía tenían que Kedushat también, porque todavía no fueron consagrados en un cli, no fueron consagrados con Kedushat Akuf. ¿Sí? Entonces podías haberlo redimido. ¿Sí? Y el hecho que puedes redimirlo, que podías haberlo redimido, se considera que tenía que Shata Kosher. ¿Qué vas a decir? Sí, según la versión de Rabbi Shaya, que Rabbi Shaya opina como Rav Kahana, que únicamente cuando está me se puede redimir y cuando está or no, me cuadra perfectamente. Estamos hablando de un caso que era taor, entonces no se podía redimir. Entonces no tuvo Shata Kosher. Y por lo tanto, es que Rabbi Shaya dice lo que dice. Pero según la versión que Rabbi Shaya opina como Shmuel, que también cuando está que, no solamente cuando está tamé, sino también cuando está taor, se puede que redimir. Entonces, está taor, podías redimirlo. Si puedes redimirlo, Shata Kosher debería estar que permite, o sea, se considera que tiene un momento de actitud y por lo tanto debería poder recibir que Tumá. Responde la Gemara, sí, pero Tajles podía haberlo redimido, pero no vamos según el potencial, sino vamos según Befoal, que es en lo práctico. ¿Lo hizo o no lo hizo? Podía haberlo redimido, pero no lo redimió. Entonces nunca tuvo Shata Kosher. O sea, el hecho que pudo haberlo permitido no es, tiene que ser Befoal. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el simple hecho que podía hacerlo se considera que tiene Shata Kosher, según Rabbi Shimon. ¿De dónde lo vemos eso? En la Baraita. Dice la Baraita, el mismo Rabbi Shimon dice en la Baraita, Paraduma, que se le hizo Shejitá como debe ser. ¿Sí? ¿Recibe Tumá o no recibe Tumá? Recibe Tumá. Pero un segundo. Según mi opinión, o sea, Rabbi Shimon, el mismo Rabbi Shimon dice, Paraduma, que se le hizo Shejitá, sí puede recibir ¿qué? Su carne puede recibir ¿qué? Tumá. Pero un segundo, según la opinión de Rabbi Shimon, es Isuraná. Isuraná no se considera que Ogel para recibir Tumá. Entonces, si la parada de Tumá está Surabaná, entonces ¿por qué dice Rabbi Shimon que recibe Tumá? No, aún así, Rabbi Shimon opina que recibe Tumá. ¿Por qué? Porque ahí está la Shata Kosher. Ahí está la Shata Kosher. Tuvo un momento de aptitud. ¿Sí? ¿Cuándo? Dice Resh Lakish, ¿cuándo tuvo Shata Kosher? Esta parada, ¿cuándo tuvo Shata Kosher? Dice Rabbi Shimon, dice Resh Lakish que Rabbi Shimon opina que la parada de Umá se pudiera haber redimido. Inclusive se pudiera haber redimido, inclusive cuando estás sobre la pila de leña. ¿Sí? El hecho que puedes redimirlo, cuando estás sobre la pila, se considera que, el hecho que aunque no lo hiciste, potencial, se considera que tiene que Shata Kosher. Vemos entonces que el simple hecho que tiene la posibilidad se considera que es Shata Kosher. Y por eso, también en nuestro caso, respecto a Minjá Shenit Pagla, cuando lo dices, y fueron consagrados desde la tierra, ¿sí? Pero pudiese haber redimido. Entonces, si pudiese haber redimido, se considera que es Shata Kosher. Se vuelve la pregunta, ¿por qué no recibe Tumá? ¿Sí? Respondemos, no, pero Tajles Befoal no lo hizo. Sí, pero pudiese. Acabamos de comprobar que cuando el hecho que puede, ya se considera que tiene Shata Kosher. Responder, hermano, es muy diferente. Para Dumá, Omedet Leipadot. Para Dumá está pendiente de ser redimida. O sea, no es inminente, no es seguro. Pero está pendiente, o sea, es muy seguro, no es muy seguro, es muy posible que pase. Porque si uno encuentra una más bonita, hay una mitzvah de redimir y cambiarla. Pero en Menajot no hay mitzvah de cambiarlo. Si encontramos más bonita en harina, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya que no es así, entonces ahí no es Shata Kosher. O sea, todo lo que es posible, el hecho que es potencial, se considera Shata Kosher únicamente cuando es potencial, pero hay una posible mitzvah.
Pero aquí como es posible, pero no hay una mitzvah, no se considera shata kosher. Y por lo tanto Rabbi Yoshaya dice que mincha shenit pagla no se considera que tuvo shata kosher y por lo tanto no recibe tuma. Seguimos. Ve'alan lifnei zrika de mitzvah lemizreke ve'ibai zarik וקטני דאין מטמא טומאת אוכלים, אך המעסקין שלא הייתה שהות ביום למזרקה. הייתה לה שהות ביום מאי, מטמא טומאת אוכלים, הייתה נילן לאחר זריקה, מטמא טומאת אוכלים לפלוג בדידה, באמת הם אומרים שלא הייתה לה שהות ביום, אבל הייתה לה שהות ביום, מטמא טומאת אוכלים, הכנה מכאמר. לן קודם שיראה לזריקה, אינו מטמא טומאת אוכלים, לאחר שיראה לזריקה, מטמא טומאת אוכלים, והפיגל במקודשי קודשים מקודשים קלים, דמצווה למזרקה, ואיבאי זריק, ואיבאי זריק וקטני, דאינו מטמא טומאת אוכלים. מאי לה דפיגל בזריקה? לא, דפיגל בשחיטה. על פיגל בזריקה מאי. הכנמי דמטמא טומאת אוכלים. הייתני פיגל במנחה, מטמא טומאת אוכלים לפלוג בדידה. באמת אני אמורים דפיגל בשחיטה, אבל פיגל בזריקה, מטמא טומאת אוכלים. פיגל במנחה הצריכה לידה. הפלגת הפיגל בקמיצה, דקומץ במנחה כשחיטה דמה. דקומץ במנחה כשחיטה דמה, אפילו אחי מטמא טומאת אוכלים, הואיל והייתה לשעת הכושר מעיקרו. אוקיי. Bien, la Guimara dice, pregunta lo siguiente. Acabamos de decir que el hecho que hay potencial de redimir, shata, o sea, que para que sea, ¿qué significa? ¿Qué es shata kosher en un momento de aptitud? No tiene que ser befoal, sino el hecho que hay potencial, pero con una mitzvah, no estamos así, ahí se considera que hubo shata kosher. Dice, no me cuadra. Entremos en la varita que mencionamos antes. Notar. ¿Qué dice qué vimos en la varita que mencionamos antes? Rabbi Yoshaya dice, notar depende. Si notar antes de la zerika, si no hubo zerika, o después de la zerika. Dice la varita, si pasó la noche la carne y se hizo notar y nunca hubo zerika, ¿sí? Ahí nos dice que la varita, no me tomó halim. Porque no tuvo que shata kosher. Dice, ¿por qué no? Hay shata kosher. ¿Cuál es shata kosher? Podías haber tirado. Podías haber tirado. En el día podías haber tirado. Y es una mitzvah tirar. Tirar es una mitzvah. Entonces, se debería considerar que shata kosher, y aún así en ese caso no dice Rabbi Shimon que cuando lan lifnei zerika no recibe que tumat halim. Mashma que tiene que haber una zerika befoal. Y o sea, no es el tema de shata kosher, aquí es un tema, estamos comparando. De la misma manera que shata kosher, el hecho que hay posibilidad de hacerlo shata kosher con mitzvah, se considera shata kosher, pues aquí también, el hecho que hay posibilidad de hacer zerika y era una mitzvah de zerika, se debería considerar que hubo zerika. Y por lo tanto debería ser que sí recibe tumat halim. Porque la verdad es que no recibe tumat halim en ese caso. Sino, aquí estamos hablando cuando técnicamente no es que se podía hacer la zerika. No había tiempo para hacer la zerika. Cuando se hizo la shejita del animal, digamos que se shequía hasta las 6, se hizo 5:59. Se hizo la shejita, no hay tiempo. Técnicamente no hay tiempo. Entonces no es que había posibilidad y hay mitzvah de hacerlo. No, hay posibilidad. Entonces, por eso es que ahí no recibe tumat halim. Mashma, entonces según esto, que si hubiésemos tenido tiempo en el día, aunque no se hizo la zerika y pasó la noche, ahí sí me también tumat halim. Entonces, si es así, ¿por qué la varita cuando me tiene que diferenciar y decir un caso que sí me también tumat halim, me tiene que decir la lifnei zerika, lo me también tumat halim, no recibe tumat halim? ¿Y cuál es el caso que sí recibe tumat halim? Cuando hubo zerika. Tiene que decir un caso de zerika. Mantén el caso que no hubo zerika, pero el simple hecho que hubo tiempo de hacerlo ya recibe tumat halim, porque sí. Dice en verdad, eso es lo que se refiere la pishimó de la varita. No se refiere a decir cuando hubo zerika o no hubo zerika befoal, sino cuando dice lifnei zerika, cuando dice lifnei zerika es que hubo lina antes de que era apto para zerika. Y achar zerika es cuando efectivamente es cuando lan después de que hubo tiempo para hacer zerika, pero no que hubo zerika befoal. En verdad esa es la intención de la varita. Sigue preguntando la Gemara en contra de la idea de Rabbi Shimon. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Shimon? Que cada cosa que es omed lipadot, que hay una mitzvah, se considera que hay sheat. Se considera que es como si fuese que se hizo y sheat kosher. Pero me pregunto un segundo, hay otra parte de la varita anterior. Pigel, cuando hubo pigul y hacen koche koshim o koshim kalim, decimos que en ese caso decimos que decimos de que no recibe tumat halim. ¿Pero por qué? En ese caso había mitzvah de salpicar la sangre. O sea, si no hubiese el pigul, otra vez, pigul en koche koshim koshim kalim, cuando hubo pigul en koche koshim koshim kalim, no recibe no recibe tumá. No recibe tumat halim. ¿Pero por qué? Antes de que se hizo pigul,
sí, antes de que se hizo pigul, había mitzvah de que de salpicar la sangre. Entonces debería considerarse que se hizo, que se salpicó. Entonces, si se salpicó, se permitió la carne, se permitió la carne, entonces, ¿qué es? Entonces debería recibir tumá. Aunque ahorita no, porque hubo pigul, pero ya que podía haber, ¿sí? Ya es suficiente. Y aún así está escrito en la varita que no. Y aparentemente el caso de pigul, ¿cuál es el caso de pigul? Cuando el pigul fue en la zericá, ¿sí? Entonces, si es así, el corbán todavía estaba kasher en el momento de la shejitá. O sea, la zericá es después. O sea, en el momento de la shejitá estaba kasher. ¿Por qué? Porque, falta la zericá, pero no pasa nada, porque ya que la puedes hacer y es mitzvah hacerla, es como si fuese que se hizo, ¿sí? Entonces, ¿por qué en este caso no decimos que recibe tuma? Sino que estamos hablando de un caso que el pigul fue en la shejitá. Si el pigul fue en la shejitá, nunca hubo momento de aptitud. Si el pigul fue en la zericá, en el momento de la shejitá podía haber hecho zericá como debe ser y por lo tanto se considera todo bien y recibe tuma. Pero si el pigul fue al principio de la shejitá, estás out, estás fuera. Más pasa que si el pigul fue en la zericá, según lo que estamos diciendo, ahí efectivamente sí recibe tumato jalín. Porque en el momento de la shejitá era apto a hacerse la zericá y hacer todo bien. Si es así, entonces ¿por qué la varita me dice que piguel be minjá, que cuando el pigul fue en la minjá, ahí sí me también tumato jalín? Porque tiene que llegar a minjá, que se mantenga en zebach, en animal, piguel be cocheco, hashim, koshim, kalim, y diga, todo eso es únicamente cuando piguel be shejitá, pero piguel be zericá, sí hay tumato jalín. Porque la varita quiere hacer un hidush que piguel be minjá, aún así recibe tumato jalín, porque uno hubiese pensado que pidió de minjá, ¿cuándo hace la minjá? Cuando hace la kemitzá, y la kemitzá es equivalente a qué servicio, a la shejitá. Entonces uno hubiese pensado que de la misma manera que en la shejitá, cuando piguel en cocheco hashim, piguel en koshim kalim, en la shejitá decimos que no es también tumato jalín, pues también en piguel minjá, en la kemitzá, que es la shejitá, tampoco que recibe que tumato jalín. Claro, más llamarán que en minjá sí decimos que, a pesar que fue en el comet, sí recibe tumato jalín. ¿Por qué? Porque antes era apto la harina en minjá. Antes, ¿cuándo? Antes de que la consagró. Obviamente la varita está hablando en un caso que no la consagró desde la tierra. Todo lo que decimos que la consagró mientras estaba conectada a la tierra es de la opinión de Rabbi Yoshaya. Seguimos la botay. Amar Rabashi amrita lishmata kamed Rav Nachman afilu teima lan mamash afilu teima de pigel bezrika de ibai parik amar y baizarik lo amrinan. Ok, escuchen bien, Rabotay. Hasta ahorita, preguntamos en contra, o mejor dicho, sí, dijimos que de la misma manera que Rabbi Shimon opina, Kol haomed li padot, que Badu y Dami, todo lo que está a punto de ser redimido, se considera que fue redimido, y por lo tanto hay Shata Kosher, lo que dijimos, ¿sí? ¿Sí? Igualmente también opinaría Rabbi Shimon que Kol haomed li zarek, que es Zaruk Dami, ¿correcto o no? De la misma manera que Kol haomed, Rabbi Shimon lo que dijo es Kol haomed que lipadot, todo lo que se puede redimir se considera que está redimido. Nosotros entendimos que si él opina así respecto a redimir, también opina así respecto a Zerika, todo lo que Omel Dizarek, que es Daruk también, se debería traer de Shatakosh también en otro caso, o se considera, no Shatakosh, sino debería ser como si fuese que ya se tiró la sangre, etcétera, que es la pregunta que hicimos. Dice la no, yo dije esto frente a Ranahman, y él me dijo, y agregué y dije, dice Rabashe, yo dije lo que voy a decir, todo esto enfrente de Rav Nachman, y agregué y dije que también si decimos que Rabbi Shimon, que diferencia entre Tumato Halim, que dice que Basar Korban, que la Nifnes Zerika, le Basar Lejar Zerika, no se refiere a un momento apto de Zerika, a un momento no apto, porque con la Omel Zarek es Daruk Damino. Podemos decir que ahí Lan es Lan Mamash. ¿Qué es Lan Mamash? O sea, Lan Nifnes Zerika Mamash. ¿Qué significa? Que literal, que hubo Zerika o que no hubo Zerika Befoal, no tanto que hubo tiempo de hacerlo, no. E igualmente Piguel Bezrika. Y podemos decir cuando el Pigul fue en la Shejitá, ¿sí? De Cocheco Hashim, eso no es en la Zerika, no es en la Shejitá, sino en la Zerika, como quisimos decir al principio. Pero ¿qué vamos a decir según Rabbi Shimon? Kola Omed, de la misma manera que Kola Omed y Padot que Badudami, también Kola Omed y Zarek, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque redimir, ¿cómo se hace? A través de pensamiento. Ahí decimos Kola Omed y Padot que Badudami, porque no hay mejusar más, pero en Zerika, sí, está apto para hacer Zerika, pero para hacer Zerika necesitas hacer una acción. No decimos con la ahí no decimos eso. No hay pregunta vigilante. Así dice ¿quién? Así dice Rabashe. Bien, la Gemara hay pregunta. Entonces no hay que llegar a todo lo último que dijimos. Podemos decir que cuando dice la Lifnez Zerika es Lifnez Zerika Mamash y la Lejaz Zerika es que hubo Zerika Mamash. No que Lifnez Zerika antes de que hubo tiempo o Lejaz Zerika después de que hubo tiempo pero no hubo Zerika. No. Y respecto a Pigul Pigul, no tenemos que decir que es en la Shejitá, que fue en la Shejitá, sino Pigul fue inclusive en la Zerika. Pero ¿cuál es lo que es Zerika también? No, Mahusar Mase. Mahusar Mase no decimos eso. Así se Rabashe.
Meiti declara Mar Yoshua Kol Shaita la Shata Etel Koanim en Moalim Bechol Shaita lo Bechol Shaita la Shatet el Koanim Moalim Ba Veizoi Shaita la Shatet el Koanim Shana Veshidmev Sheyatsa Veizoi Shelo Haita la Shat Veizoi Shelo Haita la Shatet el Koanim Shinshcheta Chutz Zmana Vechutz Imkoma ושקיבלה פסולים וזרקו את דמה. קטני מיד רישה שלנה ושתנם שיצאה. מה אליו לנה ממש? ואחד יביה וזריקו וקטני דן מועלים. לא. ראויה לצאת וראויה לטמא. אבל לנה ממש מה? יכנה מדי מועלים? היי כל שהייתה לה שתתה לכהנים וכל שלא הייתה לה שתתה לכהנים כל שיש לה שתתה לכהנים אין מועלים בה וכל שאין לה שתתה לכהנים אין מועלים בה מבא אלה. אלא אמר רב אשי מעילה טומאה קרמית מעילה משום קדושה ולאו קדושה היא. levantar de pacala que dushate, bemay adra rachvale, perdón, bemay adra rachvala tuma, mishumuchla vela buchlau. Sí. Heija de i zarik meshavi leuchla, hay diferentes versiones aquí. Metame tomat ojalim. Heija de i lo zarik lo meshavi leuchla, lo mitame tomat ojalim. Ok. Bien, la Gemara hay pregunta de una Mishnah Masejet Meilá. ¿Recuerdan dónde está esta Mishnah Masejet Meilá? La Mishnah dice lo siguiente. Daf Bet Amud Alef. Rabbi Yoshua dijo la siguiente regla. Todo animal koche kodoshim que tuvo sheat eter la kohanim, que tuvo un momento de aptitud para los kohanim antes de que se invalidó, ¿sí? O sea, que estaba permitida para los kohanim durante un tiempo y después se prohibió. No hay que meila. Ya no hay más meila. El hecho que ya tuvo un momento de aptitud para los kohanim, ya no, si uno tiene provecho después, ya no tiene que meila. Pero si se invalidó y nunca tuvo un momento permitido para los kohanim, para consumo de los kohanim, y uno tuvo provecho, ahí sí hay que meila. ¿Cuál es el caso, dice la Mishnah, de algo que tuvo un momento de terla kohanim antes de que se invalidó? Se voy a explicar. Cuando lana, ¿qué es lana? Pasó la noche, o se impurificó, o salió fuera de la azara. Todas esas cosas se invalidaron, pero previamente estaban que permitía para los kohanim. Entonces no hay meila más. ¿Y qué es un caso que no hubo shatet la kohanim? Nunca hubo un momento de aptitud, inclusive antes de invalidarse. Nunca hubo un momento de aptitud para los kohanim, inclusive antes de invalidarse. Cuando la shejitá se hizo con pensamiento inapropiado. Jutz rismanó o jutz como fuera de tiempo, fuera de lugar. Igualmente, en un caso que personas inválidas, un kohen inválido, un balmum, una persona tamé, un kohen, recibió su sangre y salpicó su sangre al mizbeach. Entonces ahí, desde el momento de la shejitá, después se recibió la sangre. Entonces nunca estaba... ¿Cuándo se permite para los kohanim? Después de la zerika. Pero aquí el que recibió la sangre es inválido. Y el que salpicó es... Entonces nunca hubo momento de aptitud para el kohanim también en este caso. Así nos dice la Mishnah, ¿en dónde? Masejet Meila. En la primera parte de la Mishnah vemos que en los casos que la carne, lana o nitmeto yatzá, se considera que hubo shat eter la kohanim. Aparentemente, ¿cuál es el caso de lana? Lana mamash. ¿Qué significa lana mamash? Que todo el corbán, ¿qué significa todo? Carne y sangre. Carne y sangre, todo. Lana mamash. Todo el corbán, lana. O sea que todo pasó y no se les hizo ¿qué? Zerika. Pero un segundo. ¿Cómo tuvo shat eter la kohanim si nunca se les hizo zerika? Tenemos que decir que ¿qué? No, porque el hecho que podía haberlo tirado, se considera que lo tiró. A pesar que es que Maase, zerika. ¿Sí? Es una acción, muy bien. Y ahora sí nos dice, ya que tuvo shateter, ya no hay más meila, no me cuadra. Según la última respuesta de Rabashe, cuando es acción, no decimos esto. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no. En verdad la Mishnah, cuando dice lana, no está hablando que todo el korban lan, sino que la sangre, realmente, solo la carne lan. La carne pasó de tiempo, pero la sangre, no lana, la sangre sí se salpica como debe ser. Entonces no hay ningún problema, porque sí se salpicó befol. Mashma, según esta respuesta, que en un caso que también la sangre lana, ¿sí? También en este caso sí va a haber ¿qué? Meila, porque no hubo shateter, ¿sí? Entonces si es así, ¿por qué la Mishnah me dice el lenguaje pasado? Kol shehayeta la shateter la kohanim, kol shelo hayeta la shateter la kohanim. Que más fácil que el tema es si hubo un momento en el pasado. Según esto, que tú me dices que lana se refiere
que que la sangre sí se salpicó en su momento adecuado. Así explicamos a Mishnah, que sí se salpicó en su momento adecuado. Entonces, el Korban no es que hayetá la shata kosher, ¿sí? Sino es kol sheyesh la shata la kohanim, que tiene un momento permitido para los kohanim. Tuvo un momento permitido, ¿sí? En presente tiene que decirte. ¿Sí? O sea, del lenguaje de la Mishnah que dice shayitá la shata kosher, mashma que no tuvo en realidad, sino el simple hecho que se podía tirar y permitir es suficiente, aunque no se tiró, porque era posible, potencial. Kol sheyeshla debería decir, porque en presente, el lenguaje presente, a pesar que ahorita no, porque ya fue lana, pero tuvo un momento real. Por eso Rashi dice otra explicación. Dice, en verdad, no otra explicación, responde la pregunta de la siguiente manera. Si no me puedes preguntar de Meilá. No me puedes preguntar de Meilá. Tú me quieres preguntar de Meilá hacia Tumato Halim, hacia algo si es, ¿sí? No me puedes preguntar por qué. Porque Meilá, ¿de qué depende si hay Meilá o no hay Meilá? ¿Por qué esta mesa no tiene Meilá? ¿Por qué no tiene Meilá esta mesa? ¿Por qué no es qué? No es Kadosh, ¿sí? O sea, la Meilá depende de qué? De la santidad. Si hay santidad o no hay santidad. Entonces, cuando el Korban es apto para Zerika, Shaitá la Shata Kosher, es apto para poder hacer Zerika, aunque no lo hiciste, entonces ya se va a la Kedusha, va a la Kedusha, Koche Hashem, dice la Torah. El hecho que es apto para hacer Zerika, ya se va a la Kedusha que ya no hay más Meilá. A diferencia de Tumá, ¿en qué depende si algo recibe Tumá, si una comida recibe Tumá o no? Si se considera comida o no se considera comida, no tiene que ver con Kedusha o no. Entonces, si es así, no es suficiente el hecho que es apto para hacer Zerika, apto para no sé qué. ¿Se considera comida o no se considera comida? Tajles. ¿Sí? Y por eso ahí decimos que solamente si tiró, se considera comida. Si tiró la sangre. Y si no tiró, podía haberlo hecho. Eso no me va a cambiar el estatus si es comida o no es comida. No es comida, no se puede comer. Entonces no recibe tomada. O sea, Kedushá, yo te puedo decir, el hecho que pudiese haber hecho la Zerika, ya vas a su Kedushá. Porque es un tema espiritual, un tema así. Pero en Ogel ¿es Ogel o no es Ogel? ¿Es comida o no es comida? Ok, seguimos. Meiti והמביא השנתלוי ונודע לו שלא חטא עד שלא נשחט נודע לו יצא ויראה והעד את דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יראה עד שיצא וימכר ויפלו דם אלוהים דבר רבי אליעזר אומר יקריב שאם אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על חטא אחר מי שנשחט נודע לו הדם ישפך הבשר יישרף נזרק הדם הבשר יאכל רבי יוסי אומר אפילו הדם בכוס ייזרק והבשר יאכל ואמר רבי יוסי בשיטת רבי שמעון אמר דאמר כל העומד לזרוק, כזרוק דמה. מידי הוא טעמה? אמר משמד רבי יוסי בר חנינא, היינו טעמת רבי יוסי, דכסבר קלישאת מקדשים את הפסולים לכתחילה להיקרב. Ok. La primera pregunta de la Mishnah en Masejet Keritut. Daf Chav Gimel Amud Bet. Chav Gimel Amud Bet. Una persona que trae una Sham Talui. ¿Por qué se trae una Sham Talui? Por una persona que tiene dudas si pecó o no pecó. Y después se dio cuenta que seguro no pecó. ¿Qué hacemos con el Sham Talui? Dice la Mishnah, si al final se dio cuenta que no pecó antes de que se hizo Shejita al Korban, entonces lo que hay que hacer con este Sham es mandarlo a pastorear con Jolín, porque es Jolín, ¿sí? ¿Así opina quién? Porque es Jolín, porque todo lo que se parece es porque tenía duda. Si al final no le hice Shejita y me di cuenta si al final me di cuenta previo a la Shejita que no pequé, que no tengo dudas, seguro no pequé, se vuelve Julín. Así opina Rabbi Meir. Jajamim dicen, no, el Hasham se queda con su Kedushá. Y por eso hay que mandarla a pastorear. No se lo puede hacer shejitá porque sé que no pequé, pero hay que mandarla a pastorear hasta que le caiga un defecto y ahí puedes redimirlo y comprar con eso un animal para Nedabá, para Mizbeach, para Ketza Mizbeach. Tercera opinión, Rabbi Eliezer dice, uno puede proceder a ofrendar el Hasham. A pesar que uno sabe que no pecó. Al final se dio cuenta que no pecó. Puede proceder a hacerlo. Porque a pesar que no viene por este pecado, porque ya se dio cuenta que no pecó, pero seguramente tiene otro pecado que él no sabe de él. Que él no sabe este pecado. Y por eso puede proceder a hacerlo. Sigue diciendo la Mishnah, que todo eso es cuando todavía no se le ha hecho Shejita. Si hace el Shejita y después de la Shejita, pero antes de la Zerika, se dio cuenta que no pecó, en ese caso hay que tirar la sangre. ¿Sí? Y hay que quemar la carne. No está claro si es de Kule Alma o según Rabbi Eliezer, aquí también discutiría, no vamos a entrar en eso ahorita.
Y si ya hizo shejita y hizo zeriká, y solo después de la zeriká se dio cuenta que no pecó, ahí puede proceder a ¿qué? A comer la carne. ¿Quién? Obviamente los kohanim, como un korban kasher. Rabbi Yossi dice, no, también si la sangre se encuentra en el vaso y todavía que no se ha hecho zeriká, no, es más mekel, no se ha hecho zeriká, y ahí te enteraste que no pecaste, puedes proceder. Porque el hecho que lo tienes, dice Rabba, ¿qué opina Rabbi Yossi? Porque Rabbi Yossi opina que si ya lo tienes en el vaso ya está bien. Dice, no, Rabbi Yossi opina como Rabbi Shimon, que kola omel dizarek, que es daruk tamé. Ya que ya lo tiene en el vaso y está pendiente para ser salpicado, para ser tirado, es como si fuese que ya lo tiró. Entonces, si se enteró en ese momento, ya es como si fuese que ya lo tiró y ahora la carne queda ¿qué? Y ya la carne quedó kasher, es ojel sheleter, entonces se considera ojel. ¿Sí? Dice un segundo, vemos aquí que vemos que Rabba usa y Rabba explica que Rabbi Yossi opina lo que opina porque se basa en la opinión de Rabbi Shimon que kola omel dizrok que es daruk tamé. Pero un segundo, aquí ¿qué es? Aquí es, vemos que decimos kola omel dizrek que es daruk tamé también para tema de considerar algo como carne, como ojel o no. Y según Rabashé, que dijo antes Rabashé, que todo lo que decimos, todo lo que se va a hacer es como que se hizo es para meilá o cosas por el estilo, pero para temas de considerar algo como comida o no, se consideró, no decimos kola omel dizrek que es daruk tamé. Pregunta en contra de lo que dijimos antes. Responde la hermana, no. En verdad, la razón de Rabbi Yossi es otra. Como dijeron en el nombre de Rabbi Yossi Bejaina, que la razón de Rabbi Yossi es porque Kli Sharet santifica los Kedoshim, los Kodashim, inclusive Pesulim, y los hacen aptos para proceder a ofrendarlos. Es otra cosa. Por eso, cuando lo colocó, no es por Kola Omel Dizarek que es Daruk Dami. No, sino otra razón. No es como la razón de Rabba, efectivamente. Si la razón es el hecho que ya lo puso en el vaso, Rabbi Yossi opina que el hecho que ya lo puso en el vaso, así explica Rabbi Yossi Bejaina, que Rabbi Yossi opina que el hecho que ya lo puso en el vaso, lo puso en Kli Sharet, y por lo tanto santifica, consagra al contenido, a la sangre en este caso, inclusive si es Kodashim Pusilim. Los consagra para poder proceder a salpicar. Seguimos. Amalé Rabashé Rav Kana. Mide Amar Rabbi Shimon Kol Omel Dizarek que es daruk tamé, Kol Omel Disrof que es daruk, Kol Omel Disrof nami que es daruk tamé. Notar upara amay también tu mato jalim. Afrabe almaninu. Amalé Jibat Kodesh Machshartan. Amalé Rabina Rabashé Nei de Meaneleu Jibat Kodesh Lifsula de Gufé. Likruet tamén ami lemimne berishon vesheni mi meanila. Tishot de Bayre Shakish. Tzarid Shel Menachot. Monim bo rishon vesheni o monim bo rishon vesheni. Que caminan de la panal. Ok, escuchen bien. Ahorita la Gemara sigue preguntando según la opinión que lo que dice Rabbi Shimon, Kola Omel Dizarek que es Daruk Dami, ¿te sirve esa idea? Kola Omel Dizarek que es Daruk Dami, ¿también para qué? Para considerarlo ojel, no solamente para Meilá, que Dushá, sino también para considerarlo ojel o no ojel, ¿sí? Según esa opinión viene Rabashé y le pregunta a Rav Kana lo siguiente. Si Rabbi Shimon opina que todo lo que está pendiente de ser salpicado, se considera, a punto de ser salpicado, se considera que ya fue salpicado, Kola Omel Dizarek que es Daruk Dami, pues también tenemos que decir, en paralelo, que Kola Omel Dizaref, que es Daruk Dami, que todo lo que está a punto de ser quemado, ¿sí? Se considera que ya fue quemado. Si es así, tengo un problema. Notar y paraduma. Dijimos que, como dijo Rabbi Shimon la Baraita antes, Nafkufale Famut Bet, que reciben Tumat o Jalim. ¿Por qué? La pará está a punto de ser quemada. Y notar también. Entonces se consideran afrabe alma. ¿Cómo van a recibir Tumá? Si están a punto de ser quemados, se consideran ya quemados. Si consideran ya quemados, es ceniza. Ceniza no recibe Tumá. Así le pregunta Rabashé a Rav Kana. Responde Rav Kana, tienes razón, pero aquí es diferente porque es Kodesh. Y la estimación, el estima que tienen las cosas de Kedushá, lo considera que aún así se considera que apto para recibir Tumá. Sin embargo, Rav Kana le pregunta a Rabashé, no me cuadra. Yo entiendo que Jibata Kodesh, que es Jibata Kodesh, algo que es Kodashim, la estima, el hecho que tiene esa estima que es Kodashim, lo vuelve apto para recibir Tumá. Pero ustedes saben que hay diferentes niveles. Hay Pasul, que es Pasul cuando recibe Tumá pero ya no transmite, y hay Tamé. Tamé es cuando recibe Tumá y transmite, depende de qué nivel. Rishon o Sheni, depende de qué nivel está. Kodashim, Terumá, sí. Viene Rabina y le pregunta a Rabashé un segundo. Todo lo que podemos decir que Jibata Kodesh lo vuelve apto para recibir Tumá, no es para recibir Tumá que se vuelva Tamé, sino para recibir Tumá que se vuelva Pasul. O sea, que eso se vuelva Tamé y ya no más. Pero para que se considere Tamé y que pueda seguir haciendo uno o dos los niveles pertinentes, eso, que así más la Baraita, que respecto a notar y paradumá,
Más va que recibe tumá de tamé. O sea, que puede seguir. Le pregunta, que puede seguir haciendo. Y le pregunta Rabina Rabashe, ¿qué me acaba de responder? Jibata Kosh nada más encontramos que se hace pasul. O sea, que eso se hace también, ya no puede más transmitir. Pero en la baraita más va que inclusive se puede transmitir. Entonces no puede ser que la razón es por Jibata Kodesh. ¿Sí? Porque si Jibata Kodesh sí hubiese hecho no nada más pasul, sino también que tamé, o sea, también te puede transmitir. Entonces no entiendo la duda de Resh Lakish. Resh Lakish tiene una duda. Masejet Julin, da Flames Baba Mudales 36a. Tzarit Shemenajot, que es Tzarit Shemenajot, harina seca en una minja. O sea, que todavía que no se mezcló con aceite. Entonces, si no se mezcló, sabemos que un alimento para poder recibir tumá tiene que tener líquido. Entonces, no se volvió apto porque no se mezcló. ¿Sí? No, entonces, no debería recibir tumá. Pero aún así, Jibata Kodesh, el hecho que es Kodashim, lo hace apto ¿para qué? Para recibir tumá. Y pregunta Resh Lakish, ¿tiene Resh Lakish una duda? ¿Apto para recibir tumá pasul? O sea, recibe tumá y no transmite. O también Rishon Sheni, o sea, recibe tumá y tiene estatus de tamé que puede seguir transmitiendo. Eso es lo de Resh Lakish. O sea, Resh Lakish tiene una duda. Si Jibata Kodesh hace que se considere apto para recibir tumá y pasul, o sea, ya no pueda más, o que tenga estatus de tamé y pueda inclusive seguir transmitiendo. Y si es correcto lo que estamos diciendo, que Jibata Kodesh, Machshartam lo hace apto no solamente para pasul, sino también para tamé, entonces Resh Lakish tenía que haber traído una prueba de esta baraita. ¿Por qué no trae una prueba de esta baraita? Responde la verdad, no. Te voy a explicar. En verdad puede ser que Jibata Kodesh sirve para que algo se vuelva tamé en estatus de tamé, o sea, que pueda seguir, ¿qué? Transmitiendo. Y la razón que aquí Resh Lakish tiene dudas es porque Resh Lakish tiene duda en Midoraita. Y todo lo que vimos que Jibata Kodesh hace que se vuelva tamé y tenga estatus de tamé para poder seguir transmitiendo es de Rabbanán. Y la duda de Resh Lakish es de Oraita, por eso no puedo traer prueba de la Baraita. Ya no tenemos tiempo. Me hubiese gustado seguir la próxima Mishnah, pero vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.